Hola, la angustia en la sala de espera no se cura con más pruebas, se cura con información clara. Durante años hemos asumido que más tecnología equivale a mejor medicina y que un diagnóstico temprano es siempre una victoria, pero esa ecuación falla con frecuencia. La incertidumbre no desaparece acumulando análisis, desaparece con conversaciones honestas. El exceso de intervenciones puede ser tan dañino como la enfermedad que se pretende evitar. Esto no es una opinión marginal. En 2012 nació un movimiento internacional llamado Choosing Wisely, precisamente para combatir el daño y el desperdicio generados por intervenciones que no aportan beneficio real. Solo en Estados Unidos, el gasto anual en estas intervenciones alcanza los 101.000 millones de dólares. El coste no es únicamente económico. La iatrogenia, es decir, el daño médico involuntario, se cuela en la vida de los pacientes a través de efectos secundarios y congoja perfectamente evitables. Este terreno no es ajeno a los intereses de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, que históricamente ha ampliado indicaciones, financiado guías clínicas y promovido cribados para extender mercados. No se trata de atribuir mala fe generalizada, sino de reconocer que los incentivos económicos y los científicos no siempre apuntan en la misma dirección, y que el médico y el paciente deben saberlo. El problema más profundo no es económico, sino estadístico y ético. El sobrediagnóstico. Miles de personas sanas se convierten en pacientes al detectarse anomalías que jamás habrían progresado ni causado síntomas. Reciben tratamientos agresivos, con secuelas como la incontinencia o la impotencia, sin obtener ningún beneficio. En el cáncer de mama, el sobrediagnóstico alcanza el 47%, en el de próstata el 60%. Una parte de esta distorsión tiene una explicación estadística conocida como sesgo longitud-tiempo. Los programas de cribado tienden a detectar preferentemente los tumores de crecimiento lento, que son los que más tiempo permanecen en fase detectable. Los cánceres agresivos, en cambio, progresan tan rápido que a menudo aparecen entre dos rondas de cribado. A este fenómeno se suma otro igualmente engañoso, el sesgo de tiempo de adelanto. Cuando un cribado detecta un tumor antes de que produzca síntomas, el paciente parece vivir más tiempo desde el diagnóstico, pero eso no significa que viva más tiempo en total. Simplemente sabe antes que está enfermo. La supervivencia aparente mejora, pero la supervivencia real no. El resultado conjunto es que la detección precoz parece más eficaz de lo que realmente es, no porque cure más, sino porque diagnostica más casos que habrían evolucionado bien de todas formas y porque adelanta el reloj sin mover el desenlace. Por eso las guías de la Sociedad Americana de Geriatría son tajantes. Los cribados de cáncer de mama, colon o próstata carecen de sentido cuando la esperanza de vida del paciente es inferior a 10 años. No se trata de negar cuidados, se trata de entender que detectar un cáncer histológico que regresaría de forma espontánea o evolucionaría tan lentamente que nunca amenazaría la vida no es un éxito clínico, es una trampa. La medicina preventiva clásica distingue tres niveles: evitar que la enfermedad aparezca, primaria; detectarla precozmente, secundaria; y limitar su daño una vez establecida, terciaria. La respuesta conceptual al problema de la sobremedicalización añade un cuarto nivel, desarrollado por Mark Jamaul: la prevención cuaternaria, que consiste en proteger al paciente de las propias intervenciones del sistema sanitario. Su premisa es sencilla: el médico debe actuar como escudo frente a una tecnología que, cuando se aplica sin criterio, olvida que el paciente es una persona, no un conjunto de células que hay que optimizar. Un ejemplo concreto es el de la persona mayor que acude al médico con fatiga leve. Una cascada diagnóstica nada infrecuente comienza con un análisis de sangre que detecta un valor limítrofe, que genera una derivación al especialista, que solicita una prueba de imagen, que identifica un hallazgo incidental, que desemboca en una biopsia.
Al final del proceso, el paciente tiene un diagnóstico que quizás no habría necesitado nunca, más visitas al sistema de las que puede gestionar y una considerable e innecesaria ansiedad. Este mecanismo no se limita a la oncología ni a la cardiología. En salud mental, la tristeza reactiva se convierte en trastorno depresivo mayor. En geriatría, valores analíticos que son normales para la edad se tratan como patologías. Aplicar bien la ciencia médica exige moverse con comodidad en la complejidad, donde la certeza técnica es parcial y las decisiones deben tener en cuenta valores, contexto vital y expectativas individuales. Las relaciones humanas no son un complemento sentimental de la medicina, son una parte esencial. Entender por qué ocurre esto requiere mirar también el lado del médico, pero igualmente el del paciente. La sobreintervención no suele ser el resultado de la negligencia ni de la codicia, sino de una combinación de presiones más difusas. El miedo a una demanda por no haber pedido una prueba. La formación orientada a la acción. En medicina, hacer algo se percibe culturalmente como más seguro que esperar. Y la lógica institucional que recompensa el volumen de actos sobre la calidad de las decisiones. Un médico que no prescribe puede parecer menos diligente que uno que sí lo hace, aunque la evidencia diga lo contrario. Pero tampoco el paciente es un agente pasivo en esta dinámica. La inseguridad, la desconfianza en el sistema o simplemente la cultura de que más pruebas equivalen a más cuidado llevan a muchas personas a demandar activamente intervenciones que no necesitan. Cuando el médico cede a esa presión sin ofrecer la información necesaria para relativizarla, puede sobrevenir la sobremedicalización. Cambiar esto no es solo una cuestión de voluntad individual, es un problema de incentivos, cultura profesional y educación sanitaria de la población. Esta complejidad se hace patente en el tratamiento de la angina estable crónica. Durante años, la implantación de stents coronarios se presentó como una solución lógica. Si hay una arteria obstruida, se abre. Los ensayos Courage y Orbita demostraron, sin embargo, que en pacientes estables el stent no reduce infartos ni mortalidad frente al tratamiento farmacológico óptimo. El daño no se limita al riesgo quirúrgico inmediato. El paciente intervenido queda etiquetado como cardíaco, asume restricciones vitales, multiplica sus visitas al sistema y convive con una ansiedad que el bisturí generó, pero no podía curar. La intervención no fue un error técnico, fue una decisión tomada fuera del territorio de la complejidad, donde la lógica mecanicista, obstrucción visible, obstrucción corregible, desplazó la pregunta que importaba. ¿Qué gana este paciente concreto en su vida concreta con esta intervención? En oncología, el mismo principio de menos es más está transformando la práctica clínica. Una sola fracción de radioterapia paliativa resulta tan eficaz para las metástasis óseas como los ciclos largos y es considerablemente menos agotadora para el paciente. Las terapias dirigidas, fármacos diseñados para atacar una alteración molecular concreta del tumor, como una mutación genética o la sobreexpresión de una proteína, solo tiene sentido cuando existe un biomarcador específico que confirme la presencia de ese blanco terapéutico. Sin esa validación previa, el medicamento no encuentra su diana, actúa como una llave en una cerradura equivocada, añadiendo toxicidad sin ofrecer beneficio clínico. La toma de decisiones compartida es el mecanismo concreto que permite corregir todo lo anterior. No es un ideal abstracto ni un trámite burocrático. Es la práctica de sentar al paciente frente a información real, cifras absolutas, no relativas, riesgos, no solo beneficios, y construir juntos una decisión que tenga sentido para su vida. La diferencia es visible en la práctica. Un paciente al que se le dice esta prueba reduce el riesgo un 30%, percibe algo muy distinto que uno al que se le explica de cada 100 personas en tu situación, esta prueba evita un evento en 3 de ellas y genera falsos positivos en 12.
El mismo dato presentado con honestidad a menudo cambia la decisión. Y una decisión informada, aunque sea la de no intervenir, protege mejor que cualquier protocolo aplicado de forma automática. La pregunta que todo paciente debería poder hacer y que todo médico debería saber responder es simple. ¿Cómo va a cambiar esto mi vida y qué riesgos estoy asumiendo? La calidad en salud no proviene de máquinas más brillantes, sino de procesos más honestos. La medicina más avanzada es la que sabe cuándo detenerse. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado tan interesante esta información como yo cuando me la preparé. Muchas gracias.